¿Y quiénes eran los componentes de las comunidades a principios del siglo XVI? Para hacernos una idea de cómo se distribuía la población que nutría los bandos en lucha, señalemos la población que tenía, por ejemplo, Segovia el año 1530 y que se distribuía de la siguiente forma. Vecinos hidalgos, 2.963. Vecinos clérigos, 695. Vecinos pecheros, 165. Total, 3.823 vecinos. Debemos aplicar un coeficiente de 4 personas por vecino para hallar el número total de habitantes, que da 15.292. Y debemos señalar que en la geografía de la guerra comunera, Segovia era la ciudad más poblada. Lógicamente, estos cálculos de población son lo discutibles que cada uno quiera, pero pueden servir de orientación. Toledo, con 31.930 vecinos, y Valladolid, con 38.100, eran las ciudades más pobladas. Ya en el siglo XV, las hermandades juegan un importante papel en el conflicto permanente que fue el reinado de Enrique IV, cuando los nobles licenciados del ejército de Enrique IV sembraron Castilla de inseguridad y de bandolerismo. Tengamos siempre presente esa actitud de muchos nobles, justificación de las agrupaciones comunales en defensa frente a ellos. Y tengamos presente que al hablar de nobles o de problema nobiliario, estamos hablando, si bien de una minoría con posibilidades de crear a su alrededor un partido que no necesariamente está compuesto de algo que podamos entender agrupado dentro de los mismos intereses de los nobles, sino por personas que por determinadas circunstancias están dispuestas a defender los privilegios de los nobles. Sucederá exactamente lo mismo cuando en 1520 se produzca la revuelta comunera con quienes se adscribían al bando comunero. La deriva social y política de los comuneros fue de la más pura y limpia reivindicación de la justicia, al imperio del detritus de la sociedad. Y en esa trayectoria, con los comuneros militó lo más variopinto de la sociedad. Gentes que estaban dispuestas a luchar por la justicia, nobles que por convencimiento o por interés prestaron su apoyo, y para compensar el aporte nobiliario, detritus social que en los últimos momentos se hizo con el control político del movimiento comunero. La nobleza, vista desde los apuntes que van surgiendo al comentar su actuación en los años inmediatamente anteriores a la revuelta comunera, se nos aparece como un conjunto de intereses absolutamente ajenos a la sociedad, algo similar a lo que en el siglo XXI son los partidos políticos y los sindicatos, o las grandes empresas multinacionales. Unos y otros tienen intereses absolutamente ajenos a los intereses nacionales. Y sin embargo, consiguen que la población actúe en su beneficio, luche en su lugar y defienda los intereses que esos seres ajenos al bien común como intereses propios. En eso, tanto el detritus social, en este caso representado por quienes acabaron quedándose con la marca comunero, como los ajenos a lo social, en este caso la nobleza de título, coincidieron en un momento y lucharon juntos en un intento de conseguir objetivos comunes. La discordancia final significó su mutuo enfrentamiento y la supeditación momentánea de uno de los sectores al otro, que pasó a parasitar y a recuperar posiciones de privilegio que previamente le habían sido retiradas por la monarquía hispánica, fundida con lo que era su razón de ser, el pueblo español. Una fusión de principios que había sido materializada a lo largo del siglo XV, en el transcurso del cual
Las hermandades desarrollaron una jurisdicción de paz territorial que desafiaba cada vez más el poder jurisdiccional del rey en causas criminales y que al mismo tiempo tendía a convertirse en una jurisdicción exclusiva. Solo con la institución de la Santa Hermandad por parte de los reyes católicos se consiguió encubrir por un tiempo transitorio esa situación de competencia jurídica. Y en segundo lugar, y como consecuencia, las hermandades generales en Castilla pueden ser consideradas como pieza clave para el desarrollo del Estado moderno hispánico. Una fusión que había sido decisiva para la compactación del Estado nacional, ya que nuestra sociedad vino conociendo precisamente a lo largo de buena parte del siglo XV uno de los periodos de mayores turbulencias y desequilibrios sociales, originados fundamentalmente por la insumisión de la nobleza, que trataba de desacreditar y debilitar a la monarquía frente al pueblo. La creación de la Santa Hermandad por parte de los reyes católicos, además de crear una policía que garantizase el orden y la ley en despoblado, parece pretender canalizar esa energía que durante siglos había sido generada por las propias hermandades. La efectividad de la Santa Hermandad se vio apoyada por la contundencia de sus métodos. Como muestra, señalar que las ordenanzas señalaban que el malhechor recibía los sacramentos que pudiere recibir como católico cristiano y que muera lo más prestamente que pueda, para que pase más seguramente su alma. La Santa Hermandad unió aún más al pueblo con los reyes católicos, y los nobles presentaron quejas por su creación, al tiempo que otros nobles, como el conde de Haro, por ejemplo, adoptaron la medida en sus señoríos. Los hechos acaecidos durante el reinado de Carlos I nos demuestran que estamos hablando de un gran conflicto. Algo sucede cuando hablamos de dos cosas bien distintas al referirnos a las hermandades y a la Santa Hermandad. Los comuneros son, en cualquier caso, la expresión menos afecta a la corona de lo que en el siglo XIII fueron las hermandades. ¿Qué había sucedido para que notemos esa diferencia? A principios del siglo XVI encontramos en Castilla un equilibrio inestable entre los tres grandes poderes, la realeza, la nobleza y la burguesía municipal, con un trasfondo del problema campesino. En apariencia no había disturbios, todo estaba en paz, pero los grupos nobiliarios fueron incrementando su poder a costa del resto. Sus tierras y los campesinos que tenían sometidos y explotaban. Los nobles, tras el acoso sufrido por parte de los reyes católicos, estaban nuevamente ganando terreno. La situación que llevó en 1520 a la Guerra de las Comunidades se había ido gestando en los años previos a su estallido. En el siglo XV, en la segunda mitad, había supuesto una etapa de profundos cambios políticos, sociales y económicos. El equilibrio alcanzado con el reinado de los reyes católicos se rompe al llegar al siglo XVI, cuando fallecen. Que el siglo XVI comenzó con una serie de malas cosechas y epidemias que, junto a la presión tributaria, provocó el descontento entre la población, colocándose al borde de la revuelta. La zona que sufrió más esta cuestión fue el centro de España, en contrapeso con la periferia, que apaciguaba sus males con el comercio. La inestabilidad social no la trajo Carlos I. Era una cuestión que venía larvada y que se estaba desarrollando al amparo de la crisis. Y la revuelta que recibió al nuevo rey, si bien nutrida de grandes y justas reclamaciones, estaba guiada por quienes no tenían sanas intenciones, sino que venían con ganas de revancha. Quienes iniciaron la revuelta no fueron los intereses populares, y tampoco los intereses bastardos del lumpen, como llamarían los marxistas,
de la escoria social que acabaría deglutiendo el movimiento comunero. Los intereses que se estaban dirimiendo eran los que hoy identificaríamos con los intereses de las grandes corporaciones internacionales y de la banca, representados en aquel momento en lo conocido como alta nobleza. La sublevación comunera, aparentemente, se inició con fines puros y limpios. Nadie pone en duda la mala fe de los funcionarios flamencos que actuaban en nombre del muy joven e inexperto Carlos. Y nadie pone en duda la buena fe en el profundo malestar del pueblo que veía cómo literalmente era robado. Pero a poco de iniciada la revuelta, ni los que defendieron al rey en 1520, ni los que combatían su poder sublevando a las comunidades de Castilla, obraban movidos por fines rectos. Los nobles de Toledo, Salamanca y Segovia creían poderse valer de los menestrales armados para derrocar a sus rivales y volver a tener todos sus privilegios, de los cuales habían sido les había despojado la política del gran rey Fernando. Y que continuó, por supuesto, con la actuación del enorme cardenal Cisneros. Y nadie dudó, tras la victoria sobre la mugre en que degeneró el movimiento comunero, que a pesar de lo bien posicionada que quedaba la alta nobleza, recordemos que hoy serían los grandes especuladores, la victoria de Carlos fue una auténtica liberación. Sin embargo, llegó el romanticismo y con él la revisión histórica del movimiento comunero de principios del siglo XIX, del actual siglo XIX, que supuso una verdadera rehabilitación de los comuneros, que pasaron a ser considerados mártires de la libertad, luchadores contra el despotismo, patriotas que se enfrentaron a una dinastía extranjera. Se trata de una interpretación liberal de las comunidades, motivada por el momento histórico que atraviesa España entre finales del siglo XVIII hasta 1821, con la invasión napoleónica y bueno, con el felón Fernando VII detrás. Bien, otra cosa opinaban contemporáneos de las comunidades. Cuando no se guardó justicia, ni había nadie que tuviese cosa segura, ni quien osase salir de su casa de noche, ni caminar de día, robábase en público, forzábanse las mujeres, saqueábanse los lugares, y era tanta la discordia y disensión que en un lugar y en una misma casa y entre padres e hijos se mataban sobre si eran comuneros o reales. Y guay del que no decía viva la santa comunidad. Mucho sabía que si les preguntásedes qué querían y qué cosa era la comunidad, no les supieron decir, ni hacían más de irse al hilo de la gente. Los caudillos de esta furia popular, que así la podemos llamar, apellidaban libertad y prometían justicia, y jamás se vio en España tan dura servidumbre ni tanta iniquidad como la que con ellos se padecía. Es francamente difícil catalogar a las comunidades como elementos de una lucha por la mejora social, ya que se trataba de un conglomerado de difícil catálogo, empezando por el propio Padilla, un militar de relativo renombre que tomó un partido probablemente equivocado y cuya evolución, según algunas opiniones, lo desbordó y lo abocó al fracaso. Por lo que respecta a Álava, podemos afirmar que el triunfo de los comuneros hubiera representado un aumento del poder señorial de las casas de Ayala e Infantado, con menoscabo de las atribuciones de las juntas generales. Al conde de Salvatierra no le hizo luchar el cariño por las libertades populares, sino su inusitado orgullo y soberbia y la falta de poderío que iba sintiendo en los pueblos de su vasallaje. Ni más ni menos que el resto de la nobleza militase en el bando que militase. A finales del siglo XIX,
La generación del 98 también se preocupó por la interpretación del movimiento comunero. Así, Ángel Ganivet convirtió la interpretación liberal, la interpretación liberal al afirmar que los comuneros no eran libertadores, sino al contrario, castellanos rígidos y reaccionarios, contrarios a la innovadora y europea política de Carlos I, que inauguró el siglo de oro español como primera potencia europea. Manuel Azaña será el único que se atreva a criticar las teorías de Ganivet al afirmar que los comuneros de 1520 buscaban lo mismo que los liberales de las Cortes de Cádiz. Probablemente tenía razón, pero nada bueno era en ninguno de los dos casos. Y decía que, bueno, que era el pacto de la corona y sus súbditos. Bueno, al latrocinio le llaman eso. En los años 40, la interpretación de Ganivet seguía vigente y cobró impulso con los trabajos de Gregorio Marañón, en los que propone demostrar que los comuneros eran unos atrasados en todos los sentidos, desde el aspecto político, desde el aspecto social y sobre todo desde el aspecto espiritual. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.